¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia, El Menester de las Luciérnagas. Yo soy Dan y el día de hoy soy con una invitada muy especial. Ella es Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí contigo. Programa, gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar y pues qué emoción. Vamos a platicar sobre algunas cositas el día de hoy. Pero quisiera empezar más o menos aquí preguntándote, ¿qué onda? ¿Te gusta vivir en Puebla? Sí, me gusta mucho vivir acá. De hecho, pues no vivo en la ciudad. Vivo en un lugar que se llama Tonantzintla, que está en San Andrés Cholula, entonces es algo tranquilo, excepto por que como vivo a orillas de una calle, pues se escuchan todos los sonidos, ¿no? Pero es muy tranquilo vivir acá, el clima es agradable. Últimamente no tanto porque hace mucha calor, pero como estoy acostumbrada a ello, porque soy originaria de Oaxaca, pues no hay tanto problema. Oh, ok, y justo eso te va a preguntar, ¿de dónde eres? Pero de Oaxaca, ¿de qué parte de Oaxaca? De un lugar que se llama Tehuantepec. Está en el mismo de Tehuantepec. Y ahí hace un montón de calores. Algo acostumbrada. Ok, ok. Bueno, pues unas por otras. Además, justo creo que lo chido de venir de un lado donde pues hay algo un poquito extremo, como no sé, el calor, el frío, pues es que cuando a la gente dice, no, pues hace mucho calor, pues tú estás tranquilo, ¿no? Y pues digo, a veces es como chistoso, pero me, me, me parece interesante cómo a veces cuando migramos, ¿no? Normalmente cuando estamos estudiando, cosas así, que vamos de un lado a otro, pues nos cuesta a veces trabajo adaptarnos, ¿no? ¿Tú cómo te ha ido en tu adecuación a Puebla? Pues es que a mi educación de Puebla fue bastante más fácil porque de hecho mi primera vez mudándome fue a Tlaxcala cuando empecé la universidad. Entonces ahí fue un poquito más complicado porque de plano no conocía a nadie de la zona, o sea, ni Puebla, Tlaxcala, nadie, absolutamente a nadie. Excepto porque, pues, con mi papá es de Tlaxcala, pues ahí tenía como a mis abuelos. En ese entonces todavía estaban viviendo, entonces ellos eran como las personas que más conocía. Fue más complicado porque no tenía como amigos al principio. Se fue haciendo más suave porque ya en la universidad pues vas conociendo gente, ¿no? Pero ya después pasarme de Tlaxcala a Puebla fue bastante más sencillo. Ok, no, pues sí. Sí, suena un poquito más complicado, digo, el ambiente y no sé, clima de Tlaxcala. La verdad es que nunca he ido para allá, pero justo me han comentado, ¿no? Que es particular. Entonces, em, no sé, supongo que debe haber sus memorias. A mí me costó mucho trabajo adaptarme o adecuarme aquí a Ensenada, por ejemplo, ¿no? Yo vengo del centro del país, que en el estado de Morelos tenemos como, justo ayer estábamos platicando de eso, tenemos como un- una convergencia de ecosistemas, porque en Morelos pues tienes como una parte de bosques de pino, luego hay como una parte un poquito, mm, digamos, de cierta zona seca, pero por la urbanización, y después está como la selva baja caducifolia, que pues es como una selva un poquito con árboles chaparritos, o sea, no es como las selvas de Campeche, por ejemplo, de Yucatán, que son de árboles gigantes y muy húmedas, ¿no? Las selvas bajas, pues como que están chaparritos, y a veces cuando es temporada de secas, pues todo está como así, sin tantas hojas, y está caliente, pero en temporada de lluvias todo se pone muy verde y está muy húmedo, ¿no? Entonces, digo, Morelos tiene como que una cosa ahí medio peculiar, y venir a un lugar donde es desierto, donde hay matorral, donde tenemos mar y donde no hay casi árboles, y cuando llueve hace frío, no sé, se me hizo muy extraño, pero es parte de... Sí, también me pasó algo similar con el clima, pero bueno, yo ya sabía que en Tlaxcala hacía algo de frío, o mucho frío en realidad. Creo que ha sido en el lugar más frío que he estado. Mm, pero no fue tan difícil porque, como te digo, mi papá es de allá. Entonces me decía, no, pues hace mucho frío y pues ya iba como mentalizada. Porque en realidad, pues como dices, yo crecí en un lugar bastante húmedo, precisamente porque estaba súper cerca del mar. Sí, hay árboles y todo en rollo. Cuando llueve hace mucha calor, en realidad. Es diferente, ¿no? Por ejemplo, en Tlaxcala cuando llovía granizaba y hacía un chorro de frío.
El aire que se respira también es completamente diferente, los cambios de presiones, aunque en realidad yo no sentí que me afectara en realidad. Lo que a mí se me hizo más complejo a lo mejor en la adaptación fue cómo son las personas, pero de ahí en fuera pues fue tanto más fácil que las personas, que el trato con las personas. Sí, Sí, luego también sí, ese es un shock, o sea, la cultura también es diferente, ¿no? O sea, digo, todos tenemos como una peculiaridad en donde venimos, nuestra comunidad, etcétera, y tienes una forma en la que, pues, se te es familiar o se te es normal comportarte o que la gente responda de alguna forma u otra. Y sí, también eso, o sea, no sé, venir al norte, para empezar nunca había estado en el norte, y venir al norte, norte, y como tan lejos, es como, wow, las cosas son muy distintas. O sea, como, a mí me sorprendió mucho el simple hecho de que aquí puedas pagar con dólares en todos lados, ¿no? O sea, creo que, wow, o sea, no sé, el otro día le dije algo medio gracioso de que, güey, o sea, puedo pagar hasta las tortillas en dólares. ¿Qué onda? Pero pues, sí, me imagino. em, pero bueno, entonces tú te moviste a Tlaxcala para estudiar tu licenciatura. Sí, sí, estoy Sí, bien. Sí. ahí estudié en la universidad. Ok, y estudiaste algo que se llama ingeniería en mecatrónica. Así es, estudié ingeniería en mecatrónica. Wow. Para empezar, no sé, me gustaría que me platiques un poquito de qué es estudiar ingeniería en mecatrónica y también, pues, hay como un poquito de la mano de qué es lo que tú pensabas al estudiar, al querer entrar a esa carrera, qué terminaste dándote cuenta que es, porque del otro lado de la gente que no somos ingenieros mecatrónicos, no sé, tal vez la gente del área de las ingenierías sí tenga un poco más de idea, pero de este lado siento que es muy común relacionar la ingeniería mecatrónica con hacer robots. O sea, sí, no, ¿qué onda? Pues para empezar, la ingeniería mecatrónica justamente se supone que es una carrera multidisciplinaria. Trata de combinar todos estos conocimientos que hay en electrónica, programación, en mecánica, sistemas, control. Y lo que busca justamente es como juntar todas estas cosas, todos estos conocimientos para automatizar procesos y tratar de optimizar los recursos que se utilizan en esos procesos. Entonces, la gente por lo regular lo relaciona con robótica, yo creo que no solamente por el nombre, sino por la parte de que usas de automatización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la carrera aprendemos muchísimas cosas, precisamente porque es multidisciplinaria, aprendemos desde una base firme de matemáticas, que puede ser álgebra lineal, cálculo diferencial, integral, vectorial, ecuaciones diferenciales. Aprendemos un poco de química y física, que principalmente es por los materiales que se utilizan, propiedades y elementos de materiales. La parte de programación, sí se aprende robótica, pero desde el contexto del control y dinámica de sistemas. En la parte de mecánica, pues aprende mucho de diseño de máquinas, mecanismos, mecánica de materiales, diseño de componentes y así. Wow. Ya fue cuando entré. Son muchas cosas. Sí, Es muy variadas. sí, demasiado. O sea, porque justo de repente química, de repente circuitos y luego, no sé, integrar eso debe ser complicado, ¿no? Pues es que fíjate que sí, porque pareciera que no te haces como especialista en nada, ¿no? Ajá. Aprendes al final, llevas como las materias muy rápido, precisamente porque obviamente no vas a llevar no llevamos como materias separadas de química, sino que fue algo de química para que te rociaras y después algo de una materia que se llama elementos y propiedades de materiales para que aprendieras a usar esa parte y cómo seleccionar materiales que puedas usar en tus máquinas o en las cosas que vayas a diseñar. Entonces, como si no te hicieras especialista en nada, ¿no? Pero, curiosamente, lo que yo aprendí, por ejemplo, en la universidad que yo estudié, y fue en Tlaxcala, en el Tecnológico de Apizaco, es que en las universidades se llevan diferentes planes de estudios. En el de Apizaco, por ejemplo, estaban muy enfocados en la parte mecánica.
en el diseño de máquinas, componentes de mecanismos y cosas así. Entonces era como en lo que más se enfocaba. En ese entonces, pues había dos tipos de especialidades, que eran automatización industrial y vehículos, o automatización de vehículos, algo así. Entonces te enfocaban mucho en la parte de diseño, pero también te apoyaban como en la parte de control, que a mí fue la parte que más me gustó, aunque siento que como que se enfocaban más en la parte de diseño. Yo hablando con otras personas de mecatrónica, por ejemplo en Puebla, me dio la percepción de que les enseñaban más la parte de electrónica digital, analógica, de circuitos, cómo diseñar y todo eso. Otras personas de otros estados creo que se enfocan más en otras cosas, por ejemplo en las partes sustentables, porque para eso pues en la ingeniería mecatrónica puedes entrar en cualquier área, ¿no? Precisamente porque es bastante multidisciplinaria y puedes decir, no, pues yo quiero dedicarme a las energías renovables, yo quiero hacer eólicos, o yo quiero hacer paneles solares, yo quiero trabajar con esta parte, yo quiero hacer vehículos, diseño de vehículos o automatización puramente para la industria. O también puedes pasarte a la parte de calidad, incluso en la parte de la industria, ¿no? Y perdón que te interrumpa un poquito. En esta parte de que decías de, no, o sea, esto que tú viviste como más enfocado en la mecánica y que conociste personas que están como más enfocadas a la electrónica, como tal, ¿cuál sería la diferencia? O sea, entiendo que la mecánica tal vez puede ser como cómo armar las cosas de cierta forma para optimizarla, como decías, y en la electrónica, cómo programarla podría ser, o cómo es esto. Bueno, parece que tener, por ejemplo, cuando se trata de un objeto mecatrónico, por así decirlo, pues involucra muchas partes. Por ejemplo, cuando quieres hacer un robot, no solamente puedes decir, voy a programar un robot, voy a usar Python, C++, lo que tú quieras para programarlo. Para esto necesitas tener un cuerpo, necesitas tener un cerebro, necesitas tener manitas, ojos y todo, ¿no? La parte de sensores, actuadores y todo eso. Entonces, el cuerpo lo hacen los mecánicos. Toda la parte del diseño, por ejemplo, cómo diseñar el cuerpo del robot, qué parte va a tener, cómo se va a mover, el control que va a tener, los grados de libertad que van a tener los robots. Si yo, por ejemplo, muevo mis brazos, los muevo así, los muevo así. Entonces, ¿cómo va a ser eso, no? En los robots industriales, pues, ¿cómo voy a coger esto? Pero toda la estructura, toda la base de la estructura, ¿no? Eso se puede hacer con bastantes simuladores, bastantes diseñadores en las computadoras, como SolidWorks, CATIA, NX y un montón de cosas. Y los electrónicos se encargan como de las venas, podría decir, ¿no? De cómo conectar y cómo hacer que eso se mueva en realidad, cómo pasar del control central, que podría ser el cerebro, o por ejemplo, en la carrera puedes usar Arduino o otro microprocesador, cosas así, y empezar a conectarlo con los diferentes sensores. Cómo va a ver tu robot, cómo se va a mover tu robot a través de motores y todo eso. Entonces los electrónicos pues ven más esa parte de cómo hacer que funcionen las partes de los motores, de los sensores, y los mecánicos de diseñar todo el cuerpo y que efectivamente pueda moverse. Ahora los programadores pues ya hacen otra cosa. Ya. Ya hacen que se mueva como tal. Ok. Es como, no sé, en los carros, en los automóviles, yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero he tenido un coche y a veces te hablan como de justo un cerebro que supongo que tiene que ver con cuando a veces les hacen estos escaneos por computadora, que a mí se me hace bien chistoso porque luego como que siento que lo dicen como que wow, ¿no? Es que escaneo por computadora, ¿no? Y le conectan una maquinita a algo para que les diga dónde está el fallo. Es algo así, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, los vehículos ahora tienen distintos tipos de computadoras. Las personas que se dedican mucho a esta parte de vehículos le llaman robots, por ejemplo, a los motores que tiene todo el vehículo, no solamente el motor que lo hace funcionar, el principal, sino también los de las llantas o las computadoras que hacen que funcione toda la parte de la electrónica del automóvil, del tablero, cómo pasan las transmisiones también.
Entonces, pues básicamente sí, meten y buscan errores, pero precisamente porque están mandando señales, ¿no? Todo esto que tienen los vehículos mandan señales y dicen, ¿sabes qué? Esto no está funcionando porque probablemente no está recibiendo el voltaje, probablemente no está recibiendo algo bien y se tiene que cambiar, ¿no? Sí, O sí. se puede modificar. Ajá. Sí, y recuerdo que también me han dicho así como que luego se funden fusibles y me han enseñado como la piececita que es una cosa así súper chiquita y que te dicen, es que se fundió esto y por esto te hizo un relajo, ¿no? Y ya no funcionó todo esto y esto y esto. Y es como, ¿por qué? O sea, el fusible, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante, no? Pero me imagino que debe de ser esto que dices para mandar y recibir señales correctamente a todo lo que está funcionando en el cuerpo del coche, ¿no? Sí, así es. Ok, muy bien. Creo que sí voy entendiendo. Porque es que sí, o sea, yo creo que es algo muy ambiguo en el sentido de que no estamos tan acostumbrados. Eso lo veía hace tiempo. En, no nos es muy familiar a veces el funcionamiento de una máquina. Y a pesar de que las máquinas las usamos hoy en día todo momento. Tipo, yo me acuerdo que cuando empecé a aprender programación, pues el concepto de el ambiente gráfico a mí me gustó mucho porque justo era como, wow, o sea, el ambiente gráfico que tú tienes en una computadora o en un dispositivo como una tablet o un teléfono es la forma en la que se facilita la comunicación entre tu usuario, persona y la máquina, ¿no? A través de iconos, de cositas que intuitivamente dices, le pico, lo selecciono, hago esto y eso, ¿no? O sea, sin embargo, me gustó mucho porque me entender un poquito de cómo se traduce ese mensaje al lenguaje de la máquina y cuando empiezas a programar y te dicen, no, a ver, nosotros estamos acostumbrados a interactuar así con las máquinas, pero la realidad es que si tú te pones a querer hablar con una máquina, con una computadora, un poquito más directo, pues tienes que escribir las cosas literales y decirle, haz esto así, así y así, ¿no? Y eso de la programación, te digo, a mí me gustó mucho porque justo como que sentí que entendí más o de otra forma el funcionamiento de una computadora, a diferencia de, te digo, como estamos muy acostumbrados a comunicarnos, ¿no? Sí, creo que esa es una de las cosas que se tiene que aprender mucho en la programación. No solamente la lógica, sino cómo dar instrucciones cortas, precisas y que se puedan ejecutar, obviamente. Entonces, sabemos que ahorita también hay mucho auge en la inteligencia artificial, pero al final son comandos, son cosas que nosotros le mandamos y pues la máquina nos responde, ¿no? Pues, si tú quieres que se mueva, pues tienes que decirle a dónde quieres que se mueva. Si tú quieres que te responda algo, tienes que decirle qué quieres que te responda. Entonces, sí. Sí, sí, está cañón eso. Me surge la duda, ¿tú qué era la expectativa que tenías o por qué decidiste entrar a mecatrónica y qué es lo que viste en tu paso por la carrera? Como en el sentido de que si se cumplió como tu expectativa o a lo mejor te encontraste con algo nuevo o seguiste sobre lo mismo que querías al empezar. Pues fíjate que es una historia súper larga, pero se resume a que yo quiero estudiar física y mis papás no tienen ningún tipo de educación, son personas que no pudieron o no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, entonces se preguntaban qué hacía un físico. Y yo en ese entonces decía, "Pues, tampoco sé qué hace un físico". Teníamos como referencia nada más a los profesores que nos daban clases y era como de, solo dan clases o algo así. Entonces, por ejemplo, esta idea de ser física surgió porque desde chiquita ya como que tenía un interés particular por la exploración del espacio, ¿no? Entonces como que medio averigüé quién hacía esas cosas y encontré que en México solamente había la ruta de ser físico y luego convertirte en astrónomo porque no había una carrera de astrónomo como tal. Y dije, pues voy a estudiar física, ¿no? Entonces, te digo, no me dejaron, en pocas palabras. Mi hermana en ese entonces ya estaba estudiando una ingeniería y me dijeron, ¿por qué no estudias una carrera a la que sí le puedas sacar provecho, ¿no? Porque pues no sabemos qué hace un físico, no sabemos si te vas a morir de hambre o algo así. Y y bueno, estuve buscando
una carrera que me atrajera por su mapa curricular, que tuviera un poquito más de física, según yo. Y pues encontré mecatrónica y pues, eso fue lo que decidí estudiar, ¿no? Pero al principio, fíjate que también era algo de que sí quería que estudiara como una carrera así de ingeniería, pero no tanto como mecatrónica, porque cuando les dije, y no solo a ellos, sino a muchas personas, me empezaron a decir, ay, se escucha muy complicado, ¿por qué no buscas algo más facilito, no? Y yo, o sea, todo es complicado, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su percepción. Entonces, cuando entré a la carrera, pues en realidad yo estaba súper enfocada en que dije, yo sé que debo terminar una licenciatura, porque quiero seguir con la maestría, quiero seguir con el doctorado y quiero especializarme en algo del espacio. En ese entonces, pues astrofísica, ¿no? Era lo que yo tenía en la mente. Entonces cursé la carrera. Lo que a mí más me gustó fueron toda la parte de control, de dinámica de sistemas. Me encantó mucho cuando supe que se usaban como en las naves espaciales, que todo lo tenían, qué clase de algoritmos usaban las naves espaciales, los rovers. Y yo dije, yo quiero, ¿sabes qué? Astrofísica, no. Astrofísica no, porque había también algo curioso conmigo, ¿no? En un tiempo, cuando estaba en la secundaria o algo así, no sé si a todos les pasó o les pasaba, que no me gustaba para nada las matemáticas, ¿no? Era como, no soy buena, pero sí, o sea, no era mala en realidad. Era una buena alumna, pero no era como que dijera, eso me gusta hacerlo, ¿no? Estar haciendo cálculos, después, cuando entré a la carrera, algunas demostraciones. Sí me gustaba entenderlas, me gustaba hacerlas, pero no era algo que en el que yo me veía. Y entonces cuando empecé a analizar de nuevo lo de la maestría en astrofísica, pues me encontré que son bastante teóricos, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que ahora con este enfoque que estoy teniendo, estas materias que me están gustando, estos proyectos que están surgiendo, para enfocarnos a la parte espacial, pero ya no de la misma manera que yo lo veía antes de entrar a la carrera, que sería como entrar a astrofísica, sino empecé a buscar una manera en entrar en sistemas espaciales, por ejemplo, ¿no? Pero cumplió mis expectativas, más o menos, porque, como te digo, se especializaban mucho ahí en donde estudié en la parte de mecánica. De hecho, después de la carrera yo estuve trabajando como diseñadora mecánica un tiempo, y la verdad es que a pesar de que sí me gustaba, no era algo que me veía haciendo toda mi vida, ¿no? Yo quería como que retomar esa parte de la parte de control, sistemas y todo eso. Entonces pues ya terminé de trabajar en la industria y empecé el posgrado. No llenó mis expectativas precisamente por eso, porque era como más la parte mecánica, pero sí me ha servido bastante todos los conocimientos que adquirí a través de ella. También las habilidades que adquirí con los softwares y todo eso para hacer mis actividades. Entonces, pues sí me ayudó, aunque no cumplió enteramente lo que esperaba, pero sí. Sí, es que suele pasar, ¿no? Que llegas con una idea así de wow y de repente te das cuenta. Eso que dijiste de que sientes que no, o sea, que no te especializas en nada porque aprendes un poco de todo, creo que es muy común en muchas carreras de ciencia y de ingeniería, porque justo he platicado con biólogas que me dicen, es que yo siento que en la biología sé un poquito de todo nada más, ¿no? Pero que no se sentían como con bases sólidas para abordar algún tema en específico que les gustara, ¿no? Y pues no sé, siento que debe ser algo muy complicado, pues justo no tener una embarrada de un montón de cosas cuando en los campos de conocimiento son muy amplios, ¿no? Entonces, pues sí, quizá pasa muy seguido eso, sentirte que dices, es que no me interesa aquello otro, ¿no? Pero me interesa más esto, pero no hay tantas materias de eso, o a lo mejor, no sé, a mí me sucedió que yo entré a la carrera de biología queriendo ser virólogo y me topé con que solo había una materia relacionada a virus y fue como, y la tomé y no me gustó porque el profe, pues no sé, o sea, no más no me transmitió como algo chido. A veces ni iba el profe, o sea, buena onda el profe, ¿eh? Saludos al profe si me estás viendo. Pero buena onda, pero no me transmitió nada, ¿no? Entonces quedé muy decepcionado, como aparte fue como 2 años después de que ya había entrado, como que yo estaba esperando esa materia, llega y fue como,
Rayos. Entonces sí me sentí como, ni modo, pero pues las cosas pues van tomando su curso y supongo que eso debió pasarte a ti como en esa parte, pero no sé, o sea, tú dices que estuviste en la industria, ¿cuánto tiempo trabajaste en una industria y haciendo qué? Pues no fue tanto tampoco. Fue como un año y medio, más o menos. Entonces estuve trabajando en la parte de diseño mecánico. Eh, bueno, primero estuve como en la parte de bolsas de aire para autos como Audi, Volkswagen y etc. Y después estuve en la parte de diseño mecánico de troqueles y moldes de inyección de plástico, que también eran para autos. Entonces, básicamente estuve en la industria automotriz por un año y medio trabajando como diseñadora mecánico en dos partes distintas. Primero como diseñador de producto y luego como diseñador de moldes, algo así le llamaban, que son unas cosotas grandotas en las que se inyecta el plástico para hacer la forma de los, por ejemplo, de las puertas o de las cosas del tablero que tienen en los vehículos, ¿no? Entonces, pues diseñábamos esa parte y estoy trabajando ahí, te digo, como un año y medio, en diseño mecánico, curiosamente, porque era de lo que más sabía. Bueno, más que nada porque cuando inicié en la industria fue bastante complicado que me quisieran agarrar para otro trabajo en realidad. O sea, que no fuera como más, según ellos, pesados o que pudiera ser una mujer. Porque yo quería entrar directamente a la parte de automatización, pero era como de, es que estos son muy trabajos muy pesados. Rolamos turnos y no sé cuáles sean tus planes de vida y bla, bla, bla. Bueno, entonces no se pudo en realidad. Pero me ofrecieron una vacante en la parte de diseño mecánico que en realidad pues estás todo el tiempo en tu computadora, ¿no? Yo llegaba a trabajar con mi jefe que era el matricero, que era el encargado de como que hacer reparaciones o mantenimiento, pero también en la parte de diseño. Él y otro grupo de compañeros se encargaban toda la parte de mantenimiento y yo nada más como de diseñarlos en la compu y hacer que se produjeran en un CNC. Entonces, era un poquito, como dijeran ellos, un trabajo más adecuado a mí. Y precisamente fue por el perfil que tenía, porque me preguntaron qué materias había llevado y todo el rollo. El Tecnológico de Apizaco tiene la fama de sacar unos mecánicos muy buenos. Entonces, pues también era como de, pues, yo creo que eso te va mejor. Entonces, fue así. Ya, ya, ya. Ay, chale, qué fastidio cuando pasa eso, ¿no? O sea, porque sí, debe ser muy común. Eh, Estas carreras que se relacionan con hombres, ¿no? O sea, con cosas de hombres, porque tiene que ver con automóviles, con cosas mecánicas, con cosas de esfuerzo de que hombres pueden aguantar, ¿no? Hoy lamento mucho que hayas pasado por eso, Diego. Creo que pues en todos lados hay de eso y siento que pues a veces te puede hasta desanimar, ¿no? Como eso de que, ay, pues es que a mí me gusta esto, pero me están diciendo que otra cosa, ¿no? O sea, yo tengo dos amigos, saludos a Chucho y a Octavio, que uno de ellos es ingeniero industrial. Octavio trabaja para Nissan en el área como de armado, o sea, él como que supervisa que las personas que están manipulando las máquinas que armen ciertas partes del coche, porque me decía que creo que nada más el tablero y no sé qué otra cosa, pues como que él está solo supervisando, ¿no? Que todo esté correcto. Y Chucho es ingeniero, no me acuerdo en qué, pero él trabaja para Ford y él me decía que algo de que le piden que optimice las cosas cada cierto tiempo. De que, ok, esto funciona así, tienes que hacerlo, que podamos usar menos piezas, que nos cueste menos, o sea, cosas así, ¿no? Y yo digo, wow, qué loco, o sea, no sé, a veces uno se imagina como que cuando te dicen trabajo en una cosa de autos, como que estás ahí armando el coche, ¿no? Pero a veces no, o sea, a veces estás en otras cosas como lo que me contaste, ¿no? Sí, de hecho, pues hay muchas áreas. Está como el área de calidad, que en realidad no sé si es el área de tu primer amigo. Operacionales, fijándose que todo está bien. Tengo un hermano que trabaja en algo así en Audi, que básicamente él llega y dice, ¿sabes qué está bien? Pasa. ¿Sabes qué está mal? Regrésalo.
¿no? Son los castrosos de, de toda la empresa, diría yo. Este, también está la parte del otro chico que tienes que hacer como ideas para optimizar las cosas. De hecho, en el tiempo que estuve trabajando en la parte de bolsas de aires, y tienes que automatizar no solamente procesos, sino, o sea, procesos de máquinas, sino también procesos de las personas. Porque, por ejemplo, nosotros hacíamos sí la bolsa de aires, pero también tenían que haber parte de ensambladores. Entonces, parte de optimizar a las personas era crear ideas o cosas que ellos pudieran usar, herramientas que pudieran usar, que les facilitara el trabajo de ensamblaje y que no les requiriera más esfuerzo. Porque, por ejemplo, en Audi y en Volkswagen tienen un sindicato muy fuerte. Entonces, ellos sí no se les puede hacer de trabajar de más, porque si no, no lo hacen. Está muy... Entonces, así se les piden a las demás empresas que trabajan o que colaboran con Audi o Volkswagen para que se optimicen no solamente procesos de máquinas, también procesos de personas y que no requieran mucho esfuerzo o más del que ya hacían, ¿no? Pero que acorten los tiempos, que se les facilite más y todo eso. Y fíjate, se me hace muy impresionante esa parte porque, por ejemplo, hace un par de años asesoré la tesis de un muchacho que él estaba terminando la carrera de ingeniero industrial, si no me estoy equivocando, tal vez otra ingeniería, pero bueno, digamos que ingeniero industrial. Entonces, él necesitaba presentar su tesis, me contactó para que yo fuera su revisor de tesis porque en la escuela donde estaba, pues como que no tenía un profesor, ya sabes, asesor que te fuera guiando, que te fuera revisando tu escrito y que te diera ideas, ¿no? Entonces, llegó conmigo por contactos y me dijo, oye, necesito a una persona que me revise tesis, bla, bla, bla. Y le dije, ok. Entonces estuve ya con él. O sea, para empezar le dije, a ver, yo no sé nada de ingeniería, o sea, pues yo me dedico a otra cosa, pero sé hacer tesis, entonces puedo asesorarte con eso, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque su tesis era acerca de optimizar ciertos reglamentos acerca de la seguridad en una planta. Él trabajaba en una empresa de fármacos y pues me contaba, ¿no? Me dijo, a ver, porque pues empecé a preguntarle, ¿por qué quieres hacer esto? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿De dónde surge? ¿No? Ya sabes, esas preguntas básicas. Entonces, me decía, no, es que lo que pasa es que yo llevo trabajando ya rato en esta empresa y me toca ver en cierta área como, no sé, de traslado de las cosas, de lo que se ocupa para los fármacos, que les hace falta seguridad porque no está esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? Y entonces, bueno, esa historia por ahí sigue, bla, 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 lo que sea, pero a lo que iba es que me impresionó ver cómo a veces en ciertas industrias no le toman esa importancia justo a la fuerza de trabajo de personas, ¿no? O sea, a la gente, o sea, como que quiere, al menos esa percepción me dio de ese lugar en específico donde trabajaba este chico, que tratan de tener lo mínimo para cumplir con el reglamento, que no los vayan a demandar o algo, pero no se esfuerzan porque, no sé, que estén más cómodos, ¿no? O sea, eso está loco. Sí, desgraciadamente en muchas plantas, sobre todo en México, donde hay mucha explotación, sobre todo en la parte obrera, porque posiblemente en algunos niveles un poco más altos o que ya tengan alguna carrera, no sea tan así, aunque sigue siendo. Pero en la parte obrera es donde más la sufren, por así decirlo. Pero hay lugares donde, como tienen un sindicato bien formado de bastantes años, eso los ayuda a que estén pidiendo y exigiéndoles a sus jefes esto, esto y lo otro. ¿Sabes qué? Necesito que esto se mejore porque ya no funciona. Estamos perdiendo mucho tiempo y tú me estás pidiendo que saque no sé cuántas piezas. Y entonces esto no funciona, ¿no? Porque estábamos trabajando, doblando turnos o lo que sea, pero ya no está funcionando. Entonces tienen que mejorarlo precisamente porque si no, no van a trabajar, ¿no? O sea, van a trabajar lo que ellos puedan, con lo que ellos tienen y puedan sacar, pero no lo que a lo mejor quiera ya el jefe, ¿no? En algunos lugares sí toman mucha importancia de eso precisamente porque pues sin ellos no se arma.
O sea, tú puedes tener las piezas ahí separadas, tenerlas en un conjunto, pero quién las va a armar? ¿Y quién va a estar viendo que todo esté bien? Entonces, es importante. Sobre todo en la parte industrial, en otros rubros que no requieren tantos procesos de máquinas, por así decirlo, que no sean automotrices o de automatización o que requieran así producciones muy grandes, como puede ser, por ejemplo, la parte de desarrollo de software. También sé que hay malas prácticas, pero también sé que hay muchas empresas que ahorita están dándole como que a sus desarrolladores muchas facilidades, ¿no? Porque pues la parte humana es esencial. Si no, no funciona nada. Oye, y fíjate dentro de esto, no sé si sepas, no sé si tengas conocimiento, digo, suena a que sí, pero igual tú dime ahorita, digo, se habla mucho, y lo mencionaste hace rato, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, que pues son herramientas que nos ayudan a optimizar procesos o a, no sé, yo lo he visto como, pues que pueden hacer algo más rápido, que las personas también pueden, pero que les tomaría más tiempo a lo mejor, ¿no? Pero dentro de esto, hablando, por ejemplo, siempre no sé por qué me viene a la mente de la revolución industrial, ¿no? De cómo fue ese cambio tan cañón de que ciertas máquinas pasaron a tomar el lugar de lo que hacían personas, ¿no? La fuerza de trabajo, y que pues hubo, supongo que fueron muchos años de adaptación o de comprender, de aplicar esto, pues hubo gente que tuvo que aprender a manejar las máquinas, ¿no? A darles mantenimiento porque la máquina reemplazó su trabajo, ¿no? Entonces, dentro de esto, pienso, o al menos eso creo que es lo que se escucha hoy día, de que también ya con la programación de máquinas que puedan aprender y mejorar su propio trabajo, ¿no? O sea, que ya no tienes que esperarte a que si falla esta máquina o está haciendo algo mal, pues vienes a repararla, pues, o tienes que cambiarla o lo que sea, ¿no? Se supone que hoy en día se busca que la propia máquina pueda mejorar lo que está haciendo. En este contexto, ¿estaríamos cerca de que, o todavía falta mucho, no lo sé, de que pues la gente deje de ser indispensable? Por lo que decías, parece que no, pero no sé, ¿qué sabes algo de eso? Pues yo creo que falta muchísimo, ¿no? Porque justamente hace poco hablábamos de algo así. Ahorita no recuerdo el modelo de robot, pero había un robot que querían utilizar en la industria. Estaba especializado para la industria, se quería vender para la industria de autos y también para la industria de mercados. O sea, que estuviera como un robotcito atendiéndote, echándote la bolsa y todo. Pero resulta que era muy costoso, era muy grande y además su control, por así decirlo, la parte de controlador entre más aprendía, se empezaba a hacer más lento. Entonces, por ejemplo, en esa cuestión muchas personas pueden decir que a lo mejor ya viene por ahí, ya le pusieron un nombre, no me acuerdo cómo se llama, con esto de ChatGPT, ya le pusieron un nombre, ay, no recuerdo cómo le pusieron. Bueno, pero el chiste que era para ponerle el nombre de que ya no se van a utilizar, se van a empezar a perder trabajos y bla, bla, bla. Pero lo que las personas se tienen que preguntar en realidad sobre esto de la inteligencia artificial de las máquinas es, ¿en realidad una máquina es inteligente? Entonces, al aprender eso, te das cuenta que no es cierto, ¿no? El inteligente es el desarrollador, el inteligente es el diseñador. Aunque las personas empiezan a ver, por ejemplo, no sé, tu aspiradora ahí que está haciéndote, que te está barriendo o que ya te puede preparar algo o lo que tú quieras, aunque son costosas todavía y que las máquinas no quieren, las empresas no quieren gastar ese dinero todavía porque precisamente las personas somos más baratas. Y además, posiblemente no fallemos. Hay errores humanos, claro está. Tienen ahí un conteo de errores con todas las empresas. Pero si una máquina falla, te va a parar todo el proceso. Y entonces vas a recurrir a que, ok, se pueda arreglar la máquina, tiene algunas funciones de control que puedan hacer algún uso de algo de emergencia por si le falla algo. Pero si a todas les falla lo mismo, es lo mismo que con los celulares, ¿no? Por ejemplo, si a un modelo le falla lo mismo, que pues precisamente es lo que quería llegar,
al modelo de este robot que hicieron, al primer modelo, le fallaba lo mismo a todos. Entonces los inversionistas dijeron, ¿sabes qué? No lo voy a comprar. No lo quiero, no lo necesito. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven como una necesidad? Porque tengo a las personas, tengo los procesos, tengo lo necesario para automatización y funciona bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ajá. llegas a preguntarte, por ejemplo, llegas al punto de preguntarte quién es inteligente, entonces en vez de preguntarte o de estar pensando que te van a robar la chamba, empieza a pensar que todo lo que tú aprendiste se puede aplicar para que tú le des esas instrucciones a la máquina. Entonces tú ya no te vuelves un obrero más, te vuelves ahora un desarrollador, que sigue siendo la parte inteligente de la máquina, ¿no? Y ahora dicen, no, pues es que ya está la parte de inteligencia artificial, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y todos los aprendizajes que quieras. Deep Learning, que tan famoso, ¿no? Sí. Sí, pero al final también, por ejemplo, esas capas de aprendizaje tienen dificultades. Todavía no se ha llegado a optimizar el proceso de las capas, hay pérdidas de tiempo, hay pérdidas de valores, de datos. En cuanto más grande sea la capa, resultaba que según iba a ser el proceso más rápido, pero resulta que no es óptimo. Entonces, allí hay como todavía hay cosas que solucionar, hay muchas cosas que solucionar, ¿no? O sea, de parte de la investigación, cuando se llegan a solucionar, y no solamente es la parte de desarrollo, también es la parte de procesamiento, que no sea costoso computacionalmente. Ahorita todavía sigue siendo costoso, no tanto como hace años, ¿no? Que las redes neurales empezaron, creo que por ahí de los 70, 80, pero aparte de las matemáticas y todo, pero no se tenía en la capacidad computacional. Ahora se tiene ya con las supercomputadoras y todo eso, pero las supercomputadoras son súper costosas, ¿no? Entonces apenas a veces algunos centros de investigación llegan a tenerlas para poder procesar todos tus datos, toda tu información, que aprenda tu máquina, que aprenda a hacer lo que tú quieres y todo eso. Y ahora imagínate que lo estén haciendo así y que realmente las empresas quieran comprarlo. Tal vez probablemente habrá algunas que sí, porque hay inversiones, ¿no? Sí. Pero hay otras que de plano no le ven utilidad. Entonces ahí yo creo que le falta mucho, pero sobre todo le falta porque estamos llevando proceso tecnológico que probablemente esté avanzando en la parte de las matemáticas que se necesita para desarrollar nuevos programas, nuevas formas de computación, pero la parte electrónica también tiene que avanzar con ello para que tus computadoras soporten, tu cerebro soporte todos los sistemas o los microprocesadores, soporten la información que van a procesar de los sensores, actuadores y cómo se van a mover en un tiempo que se considere pues útil. Y así. Sí, Entonces sí, yo creo que nos falta todavía. No, no teman todavía. Sí. Pero es que, ¿sabes? Yo creo que también mucha de esta percepción como general es porque, pues, cosas impresionantes, ¿no? Tipo, no nos están patrocinando, pero Tesla, ¿no? Que yo creo que es de ahorita lo que está más en auge, que todo el mundo habla de eso, y lo impresionante que es el tener un auto que se maneja solo, ¿no? Voy a sonar bien a tía de, no, ay, ¿cómo creen esto, no? Pero a mí me parece como muy, no sé, yo no estaría a gusto yendo en un auto que se está manejando solo, porque es como lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, las máquinas tienen errores y ¿cómo? No sé, o sea, y de hecho por ahí alguna vez vi una noticia hace unas semanas de que según un Tesla de repente se arrancó y no frenaba y no se podía detener. Y creo, no sé si hubo algún accidente ahí, pero precisamente, ¿no? O sea, parece impresionante y creo que este tipo de cosas en la cultura popular o lo que nos llega de noticias a la gente que no estamos inmiscuidos en el área, pues nos parece sorprendente y por eso quizás se genere eh, esa percepción de, wow, ya estamos muy allá, ¿no? O sea, ya mañana no vas a necesitar gente, ¿no? O sea, pero pues está raro, ¿no? Sí, es que, bueno, usualmente consideramos ya la parte final cuando lo vemos y vemos una prueba que hacen en algún lugar que ya se conduce automáticamente, que se estaciona automáticamente. Pero, por ejemplo, aquí en México le temen y les voy a preguntar, o te voy a preguntar, ¿creen tener las calles bien como para que un auto autónomo se conduzca solo? No, Entonces, cero.
Entonces, pues, tenemos baches, tenemos muchos topes, los semáforos, o sea, algunos funcionan, algunos no. Las personas se pasan o no se pasan, aunque el semáforo esté en verde o en rojo. Entonces, son muchas variables. Obviamente están tratando de que su auto, todas las personas que trabajan en la parte de autonomía de vehículos, están tratando de meter todos estos sensores para que detecten esas cosas, ¿no? Esas irregularidades en su terreno de trabajo. Que si hay alguien, pues se detenga, evasión de obstáculos, si lo puede evadir, si es un bache, pues que se mueva en vez de línea recta, pues trazar una trayectoria de lado para que no se metas o no sufra eso el vehículo. La parte de los semáforos también, detectar cuando esté en rojo, verde, lo que sea. Pero en realidad eso se está haciendo más grande y con más variables precisamente por cómo tenemos o cómo se tienen las carreteras. Yo entiendo que en Estados Unidos son donde se hacen las pruebas, por ejemplo, de Tesla. Yo desconozco cómo sean sus calles, pero no creo que tengan a cada 10 metros baches. Pero sería algo interesante, por ejemplo, que alguien quisiera investigar cómo funcionaría un vehículo de ellos aquí en un terreno que es complicado, ¿no? Que tiene diferentes de cosas que no se encuentra con algo plano y que además se tiene que aprender cómo interactúa el tráfico vehicular, por así decirlo, en estas ciudades, porque pues no es el mismo. Pero bueno, como te decía, usualmente nosotros vemos el producto terminado. Vemos el producto terminado y no consideramos las variables que los que lo desarrollan la consideran o tienen que considerar. Y es una parte de que también hagan testeos. Yo este accidente del que me comentas, pues la verdad no sabía, pero puede ser que pase porque, como te digo, las máquinas en realidad van a hacer lo que nosotros les digamos, ¿no? Entonces, si hay un error, es posiblemente que por ahí haya un bugueo, no sé. Algo que está mal, una variable que esté mal, algo que no esté tomando correcto, pero al final sigue siendo parte del desarrollador. Puede corregirlo, tratar de corregirlo con la cantidad de inteligencia artificial que tú le metas, pero al final tú sigues poniéndole las variables que va a determinar como buenas o malas, que lo va a determinar como óptimas. Entonces, van a aprender a través de eso. Si tú le dices, por ejemplo, entrenas a tu red neuronal diciéndole, esto es un gato, pero en realidad es un perro, pues va a decir que es un gato aunque sea un perro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú lo entrenaste diciéndole que es un gato. Sí. Entonces, ese tiene que ver mucho con los desarrolladores todavía. Sí, y justo hace ratito que estabas diciendo esto, ¿no? O sea, sí, mucha inteligencia, ¿no? Bueno, mucho aprendizaje de la máquina, ¿no? Pues, lo que mencionabas de los tipos que hay, donde sí, o sea, realmente ayuda mucho para que tú estés haciendo, no sé, procesando esta información y obtengas ciertas cosas de una manera u otra, etcétera. Pero al final de cuentas, esto, para que se aprenda, ¿no? Para que una máquina aprenda o no algo, los puntos de corte se los da a la persona, porque justo no es como, pues no tienen un criterio, ¿no? O sea, las personas aprendemos a tener un criterio a través de nuestro crecimiento y de nuestra experiencia social y de interactuar con otras personas, cosas, etcétera, ¿no? Entonces, estas máquinas que ya las empiezas a hacer, como, ok, hazme esto de aquí hasta acá, tú le das el punto de corte. Entonces, a final de cuentas, es necesario todavía el poder. Nosotros tenemos mucho control, bueno, nosotros hablando de la gente que lo sabe hacer, ¿no? O sea, de que está en esto, tenemos mucho control sobre qué hace o no hace, ¿no? Cómo las máquinas. Pero pues, sí, no sé, debe ser también esta cuestión de percepción muy apantallante de lo que sucede hoy, de las innovaciones. Y pues a final de cuentas tiene que ver, yo creo que con mercadotecnia para la marca en específico, ¿no? O sea, porque imagínate, Tesla, yo creo que al menos en la percepción popular mexa, Tesla ahorita es wow, ¿no? O sea, es lo máximo y quizá mucha gente quiera aspirar a tener a un automóvil de esos y pues eso evidentemente les conviene, sea o no sea apto el automóvil para el lugar donde vivan las personas,
pues les conviene si es que tienen la posibilidad de adquirirlo, ¿no? O sea, es todo un rollo como muy complejo, pero pues ya hablando como de estas cosas, entonces, o sea, yo quería preguntarte, ¿qué haces actualmente? O sea, sé que estás estudiando el posgrado, pero ¿en qué área estás? Ahorita estoy estudiando el doctorado en Ciencia y Tecnología del Espacio en la línea de Sistemas Espaciales Satelitales. Ok, entonces eso es como justo hacer estas cuestiones de automatizar que una máquina funcione, pero para estar en el espacio. Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con un rover que queremos que haga minería lunar. En... Entonces, yo estoy trabajando de entre todos los subsistemas en la parte de planeación de rutas, cómo hacer que llegue desde su aterrizaje hasta el lugar de interés y que analice los minerales que nosotros queremos encontrar, los recoja y a dónde nos va a ir a dejar, ¿no? Entonces, todo estoy trabajando con la parte de planificación de rutas, de cómo va a ser la misión desde su punto A a punto B, cuando llegue al punto B, qué va a hacer, y cuando lo termine de hacer, qué va a hacer después, a dónde va a llevar todo eso, ¿no? Y sí, es básicamente automatizar un poco. Estamos trabajando con un equipo mexicano completamente. Es una misión que se llama Tampanamac. Empezó en Veracruz y pues se ha estado esparciendo por muchas partes. Ahorita estamos trabajando yo con 2 asesores aquí internos del INAOE y con un asesor externo de la Agencia Espacial Canadiense que es mexicano, pero que también está apoyando este proyecto. Entonces él es mi asesor y yo estoy enteramente en esa parte, ¿no? En la parte de planificación. Oh, ok, aquí la pregunta es, ¿qué será más fácil? ¿Que un robot esté conduciéndose en la luna o que un Tesla se conduzca en una ciudad mexa? Sí, se debe hacer tu pregunta. Tiene diferentes complicaciones. Porque, por ejemplo, en una ciudad mexa, yo digo que sí se podría, pero si también tuviera las variables que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, que alguien obviamente traigan a su equipo de desarrollo o no sé, contraten aquí a otras personas y digan, ok, yo sé que necesitamos aprender sobre los baches, cómo se manifiestan los baches, si proyectan sombra, si no proyectan sombra, es un obstáculo o no es un obstáculo. Sobre los topes, qué tan grandes son, cómo lo medimos y cómo hacemos que suba bien con la potencia del motor, de un montón de cosas, ¿no? Y en la luna encontramos otras complicaciones de que hay unos enormes cráteres. Esos Hay son obstáculos baches. de roca. Sí, exactamente. Y además le toca el sol y crea estas sombras que todavía en muchos algoritmos no se identifican como sombras, se identifican como obstáculos. No es un obstáculo, tú puedes pasar ahí porque es una sombra, ¿no? Pero tu algoritmo lo sigue detectando como un obstáculo. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? No puedo pasar por ahí. Lo rodeo porque creo que está muy grande. Eso también, ver qué tan grande. No, perdón. Es que eso se debe, o sea, ¿quién diría que sería tan difícil de identificar una sombra? Pero eso es no sé, por cómo el tamaño o por qué puede ser complicado para un algoritmo de identificar que es una sombra. Porque, bueno, algunos algoritmos que se han utilizado, bueno, más bien, voy a hacer un poquito de historia. Por lo regular, donde se ha explorado más es en Marte. En Marte llega a haber sombras, sí, pero de la misma dimensión, por así decirlo, de las rocas que hay, ¿no? Además, no han pasado por cráteres enormes y han detectado complicaciones que tienen más que ver con el terreno. O sea, cómo el regolito marciano influye en las llantas, ¿no? A ver si no me puedo estancar ahí, si no mi llanta no se va a estancar y cosas así. Entonces, esos algoritmos están completamente diseñados para ese entorno. Entonces, en la Luna han ido solamente alrededor de 4 rovers, más o menos, 3 o 4. Los Runokov, que son rusos y que en un principio pues no tenían ningún tipo de autonomía más que teleoperación. Entonces no se ha explorado como en realidad cómo funciona un rover real. Y luego están los rovers Yutu, que son de
de la Agencia Espacial China. Y ellos sí exploraron otro tipo de algoritmos que son como por árboles de aprendizaje, se les llama. Pero siguieron encontrando que en la zona donde estaban, o sea, funciona bien, llega al punto donde quiere. No te voy a decir que no funciona, porque funciona. Pero los lugares donde hay estas cosas, estas sombras, las evade. Las evade. En vez de irte recto porque puedes pasar, dice, pues no puedo pasar por ahí, me voy por otro lado. Y a pesar de que llegue a su ruta, pues toma más tiempo que consume la misión, ¿no? Entonces tú podrías decir, pero funciona, ¿no? Funciona, está haciendo lo que yo quiero, llega a donde yo quiero. Pero lo que se quiere también con la parte de autonomía es reducir los tiempos. ¿Por qué? Porque también consume recursos de energía que necesita el rover para funcionar. Entonces sabemos que, por ejemplo, en la Luna solamente vamos a poder recargar cierto tiempo los paneles solares, si es que se usa paneles solares. Y entonces necesitamos que esa energía que tenemos nos funcione en un tiempo corto y que podamos hacer nuestra misión lo más rápido posible. O eso es lo que ya se espera de la autonomía, no simplemente que lo haga y está funcionando, ¿no? Está toda de lujo y todo eso. Entonces, por ejemplo, esos son los únicos que se han probado como tal en la Luna, rovers reales que han ido. Pero, como te digo, han enfrentado esas cosas de que no detectan como tal las sombras porque son muy oscuras, pero muy oscuras. Entonces las rocas les empieza a identificar como que también son del mismo color, del mismo tamaño, pues es un obstáculo. Porque tú me dijiste que esta forma, color y todo lo que sea, es un obstáculo. Entonces, hay personas que ahorita están trabajando en la parte de cómo decirle, cómo enseñarle a su rover, cómo enseñarle a su red neuronal o lo que sea que usen de algoritmos, que esta es una sombra. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares que tienen mucho dinero, obviamente para tener un laboratorio así bien pro, como en la NASA, que tienen ya un laboratorio aquí con un focote que representa el sol y que tiene ahí unas roquitas y ponen a su rover, pues empiezan a ver empiezan a capturar cómo se manifiestan las sombras, de qué tonos son, qué tan grandes son y toda la cosa, y con eso empiezan a entrenar a su red. Por ejemplo, ahorita están entrenando así al rover Viper, que también va a ir a la Luna, va a ser el primero de la NASA. Y también otras agencias, pues también hacen de esa forma sus entrenamientos. Otras, en vez de usar esos recursos físicos, por así decirlo, los hacen en simuladores, que es lo que yo estoy usando ahorita, un simulador, ¿no? Hacen sus simuladores para que tengan un entorno parecido a la Luna, con esta reflectancia del Sol, con todos los obstáculos que se puedan tener, con carteles enormes, y empiezan a probar. Entonces, una de las cosas, o muchas de las cosas que tienen problemáticas, no solamente es por las sombras, sino también por la inclinación de las rocas que se tienen, por la baja gravedad, por el regolito lunar, y también por las distancias en las que puede capturar tu sensor o tus ojos del rover, ¿no? Por ejemplo, hay unas investigaciones en las que sale todo padre a 20 metros, a 50 metros, pero a 100 metros ya no se mueve bien, porque los sensores que están usando ya no o no tienen, mejor dicho, el rango necesario para ver esas distancias. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor se podría arreglar definiendo mejor su misión, pero en realidad podría ser con mejores sensores o haciendo como ya análisis de imágenes para que tú hagas como un procesamiento ahí y pueda detectarlo a pesar de que esté muy lejos y empiece a hacer su procesamiento desde antes y ya sepa qué tiene que hacer. Pero pues bueno, contestando a tu pregunta es porque pues se les enseña cómo son las rocas, su tamaño, sus dimensiones y todo eso, y empieza a decir, ok, esto es de la misma dimensión, entonces para mí es un obstáculo, ¿no? Ok, wow. Es que sí, cuando tiene sentido, agarra mucho sentido cuando justo lo empiezas a decir de la cuestión es hacerlo en el menor tiempo posible sin consumir tanta energía, ¿no? Por todo lo que conlleva. Porque pues es que si tú lo ves así, y de hecho creo que hasta en programación es muy como muy común que cuando empiezas, pues haces tus códigos y lo que decías, al final tienes un código así como bien como gigante o lleno de pasos y que dices, bueno,
hizo lo que quería que hiciera, ¿no? A mí me llegó a pasar incluso que haces tu código y ni siquiera sabes si sí está bien, como que, bueno, voy a ponerle esto a ver si jala, y al final jala, ¿no? Y cómo le hice, no sé, pero pues evidentemente pues, es un código, ¿no? No sé, para hacer una tarea en específico, una sola cosa, que pues te dice, ¿no? Cuando estás haciendo esto, que pues hazlo lo más óptimo posible, ¿no? O sea, códigos que puedan hacerse en una línea, por ejemplo, y que ahí en una línea, pues como que no tengas no necesites ocupar tanto recurso de la máquina y esto, pues es mejor, ¿no? Pero aunque tú tengas algo que, no sé, tal vez tarde más tiempo o que sea más complicado, que siga varias rutas, pues al final de cuentas no pasa de ahí. Pero ya cuando estamos hablando de algo como que pues hasta suena medio chistoso, porque como que quieres que el robot llegue de un lado a otro en el menor tiempo posible sin darse una vuelta, porque esa vuelta le va a costar, ¿no? La energía, etcétera. Entonces, qué impresionante que, que haya lugares como el que mencionas de la NASA, ¿no? Donde tienen su foco gigante, o que donde no hay esos recursos como lo que tú nos cuentas de que uses un simulador, porque también ahí debes de tener los datos súper bien, precisamente para poder tener de la forma más certera lo que pudiese estar pasando en la realidad, ¿no? Adentro del simulador. Entonces, wow, o sea, estoy muy impresionado por las cosas que hacen. O sea, también Memo, que trabaja con estas simulaciones de la atmósfera de Titán, ¿no? Es como, qué loco, o sea, de verdad, a veces dices, ¿de dónde sale esta gente? De un pueblito lejano en el sur. Qué chido, o sea, es que, pues sí, a mí no, yo creo que hasta ahora no había conocido personas que trabajaran como en algo así, y me gusta mucho, es muy impresionante, y no sé, pues igual, ¿qué tanto te hacen el chiste de que eres como Tony Stark? Anteriormente lo hacían más, pero ahora ya no. Anteriormente cuando estaba en la universidad y también cuando yo estaba trabajando, sí era muy común que me dijeran eso. O cuando me veían trabajando, te digo que trabajaba con simuladores para diseño mecánico, o sea, para hacer las máquinas. Entonces ya estás diseñando el traje. Era común en ese entonces, pero ahorita ya no. ¿Quién sabe qué será mañana la nueva cosa de la cultura popular con la que te puedan relacionar? Sí. Bueno, creo que ya, acabo de ver el reloj y parece ser que ya llevamos más o menos una hora por aquí. Me gustaría seguir preguntando muchas más cosas, pero si a ti te gusta, en vez de alargarnos un poco por acá, te quiero hacer la invitación de que volvamos a platicar en otra ocasión para, no sé, a platicar de más cosas, que me quedaron muchas cosas en la mente y seguro hay todavía mucho de qué hablar. Pero antes de ir cerrando esto, ¿te gustaría decir algo que no sé, que a lo mejor quisieras mencionar y que yo no dije? Adelante. Mm, pues creo que solamente darte las gracias y también, por ejemplo, a las personas que lo puedan escuchar. Voy a hacer promoción a Nina hoy. No me pagan, lo juro. Bueno, sí. Eh, que hay un centro de investigación aquí que está trabajando con ciencias espaciales, porque fíjate que últimamente me topé con personas que decían, es que yo no sabía que en México estaba como una maestría o un posgrado, mejor dicho, que se llamara Ciencia y Tecnología del Espacio. Los que yo había visto se encargan más como de cohetería, que son, por ejemplo, el Politécnico, eh, creo que la Universidad de Hidalgo también, y algunos otros lugares que tienen posgrados como que están más enfocados en la parte de mecánica y cohetería o cosas así. En el INAOE pues hay parte de satélites, de lo que estoy trabajando yo en sistemas espaciales. Ya lo alcancé a comentar, pero en la maestría trabajé con drones, entonces pues acepto tu invitación para otra sesión. Ya hablemos un poquito de eso. Y también puedes trabajar, por ejemplo, Memo trabajo enteramente con astrobiología. Entonces, hay un posgrado que
se adecua a las necesidades de las personas que no simplemente quieren estar en la parte de yo quiero hacer cohetes, sino también en las otras áreas de la parte aeroespacial que existen y que se quieren desarrollar en México. Ahorita pues se está promoviendo mucho lo de la parte de las reformas constitucionales para que haya más apoyo en la parte espacial. Y además, pues hay nuevas oportunidades, entonces yo creo que diría que le den una oportunidad al espacio si les gusta, en cualquiera de las áreas que se quieran desarrollar. No solamente ingeniería, pero pues, esa es mi área, ¿no? Ok, ok, excelente. Pues ya saben, INAOE, busquen, supongo que debe de tener su página web donde pueden tener más información acerca de convocatorias, planes de estudio, etcétera. Y pues bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo, por esta plática tan interesante sobre cosas que a veces, no sé, parecen de películas, pero pues son más reales de lo que pensamos. Muchísimas gracias también a la gente que se quedó escuchando hasta este momento. Si estás en Spotify, sabes que puedes ir a comentarnos o si necesitas saber algo. En YouTube también estamos ahí, la cajita, o vete a Instagram, a Facebook, lo que sea. Te estamos leyendo constantemente y nos gustaría hacerle llegar a Cristina, si es que tienes alguna duda, pues tu pregunta o tu comentario, tus saludos, felicitaciones, lo que sea. Normalmente, Cristina, mando a la gente que nos escucha a las redes sociales de la invitada o invitado. ¿Quieres que le mandemos a redes sociales o algún lugar o no? Pues si quieres me voy a buscar en Instagram, estoy como astrocristina_bajo. Creo que en Twitter también. En Facebook estoy con Cristina Ramos. Este perfil también. Tienen alguna duda, me pueden contactar. O si quieren algo más formalón, ahí en correo también es cperez@inaoep.mx. Y ya, para cualquier duda, ahí estoy. Comentario, sugerencia, colaboración. Pues ahí está, y ahí estuvieron ya apareciendo mientras Cristina lo decía. Y pues de nuevo, muchísimas gracias a ti y a todos quienes están escuchando. Recuerden que este es el Menester de las Luciérnagas, donde platicamos con bandita que hace cosas muy chidas. Y pues ahí estaremos. Esperen el siguiente episodio donde platicaremos un poquito más cosas con Cristina. Pero pues hasta aquí el día de hoy. Nos vemos la siguiente. Chao.